¿Qué tal, amigos de la Red Eclesial Mesoamericana que están haciendo? Mi nombre es Mauricio López, soy secretario ejecutivo de la Red Eclesial Panamazónica REPAM. Les agradezco mucho la invitación a participar, aunque sea virtualmente, en estos encuentros para discutir cuál es el llamado profundo que nos hace la encíclica Laudato Si en esta misión de servir a la conversión ecológica, al cuidado de la vida en el corredor biológico mesoamericano. Me han pedido en esta ocasión contarles un poco más acerca de la propuesta de la REPAM, que si bien es una propuesta que ha ido construyéndose paulatinamente, creemos que puede invitar y animar a otros y otras a caminar en esa perspectiva metodológica. Lo primero que hay que decir es que la REPAM no nace hace 2 años y medio, cuando ha sido formalmente fundada. La REPAM es el resultado de 50 años de camino, desde el Concilio Vaticano II, en el que se marcaron líneas nuevas para hacer un abordaje pastoral en la respuesta a los signos de los tiempos. En la perspectiva del decreto Ad Dientes también, en el que se nos llama a una pastoral en salida, inculturada, en medio de la misión. Y desde ahí, a partir de los años posteriores, hemos visto cómo la perspectiva de respuesta a la Panamazonía ha estado presente a lo largo del tiempo. En el año 1972, de hecho, hay un primer encuentro de obispos de la Amazonía en Santarém, Brasil, donde empiezan a reunirse para discutir cómo responder juntos a esa nueva dinámica y llamado pastoral y a un territorio con una serie de factores y elementos en común que no podía ser ya respondido de manera aislada o fragmentada. Ahí está una de las primeras claves para entender la REPAM. La segunda cuestión importante es que en los años posteriores se siguieron dando encuentros y la temática de ecología empezó a tomar forma y a ser parte de toda la perspectiva de la Iglesia en la región. Son casi 20 años ya desde que el CELAM, desde su perspectiva de justicia y solidaridad, ha estado discutiendo sobre el tema de ecología y espiritualidad. Lo mismo la CLAC, con las congregaciones religiosas de hombres y mujeres, ha venido también pensando las líneas de espiritualidad, ecología, y siempre ha estado la constante de pensar el territorio amazónico como un territorio de prioridad para la región. Las Cáritas, unos años después, quizá hace 10 o 12 años, también se empezaron a plantear la perspectiva de ecología y en ese sentido también equipos intercongregacionales. En el equipo itinerante fundado por los jesuitas, pero que pronto integró a otras personas, misioneros y misioneras, han sido una pista y una invitación para responder a esta realidad tan compleja. Claro que hoy con la encíclica Laudato Si sentimos un llamado específico y particular para responder a esta conversión ecológica. Es un llamado ineludible, un imperativo ético universal el que está en juego hoy en día y donde hay territorios especialmente claves para el futuro del planeta. La encíclica menciona los pulmones que son la Amazonía y la cuenca del Congo, pero todo lo que ustedes representan, el corredor biológico mesoamericano, es un territorio fundamental también para precautelar la vida y el futuro de las próximas generaciones. Ahora es importante ubicar cuáles son como las perspectivas concretas de este llamado. Queremos iniciar con esta imagen, unas manos que representan para nosotros las manos de Dios, un Dios que es madre, fundamentalmente madre, con entrañas que cuidan, que protegen, unas manos también que trabajan, que se hacen parte de la vida, como esa teología de la encarnación que reconoce al propio Dios que se encarna en la realidad y que pone las manos para trabajar, para defender la vida, que provee para el futuro, que cuida y que son manos activas en medio de nuestra realidad. Y en ese sentido, una frase muy potente del Popol Vuh, del pueblo maya, que dice: arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestros troncos, pero no pudieron matar nuestras raíces. Entendemos en el llamado al cuidado de la casa común que hace la encíclica Laudato Si, pero que ha hecho parte del magisterio de la Iglesia, de su doctrina social, que este es un reconocimiento de lo esencial. Los pueblos, las comunidades, aquellos actores eclesiales que se juegan la vida todos los días en medio de la realidad amazónica. Y luego la invitación que nos hace el Papa Francisco con un llamado urgente, pero donde afirma que todavía estamos a tiempo, que la humanidad todavía tiene la capacidad para responder a esta realidad
de salvar y cuidar nuestra casa. El Papa mismo nos reconoce y alienta para que en los distintos ámbitos de la vida, en la misión eclesial, sigamos trabajando en pos de poder proveer un futuro propicio para las próximas generaciones. Hay una gratitud especial también para los que en todas las realidades, y ahí claramente miembros de la Iglesia, que trabajan todos los días para cuidar en este planeta y ir en contra de la degradación ambiental. En la ecología integral, que es el centro de la encíclica Laudato Si', se plantea una serie de elementos propios de una visión mucho más articulada. Uno de los fundamentales es la ecología cultural, donde reconocemos, y esto tiene un valor fundamental en la Amazonía, que son los pueblos propiamente quienes, cuando permanecen en el territorio, son quienes mejor lo cuidan. En esta ecología cultural se plantea que para ellos el territorio no es solamente un espacio geográfico, es el espacio donde acontece la vida, donde la espiritualidad se vive, donde se plantean también estas apuestas, incluso la cosmovisión relacionada con una relación recíproca, armónica con la casa común. Para la Panamazonía, este es un llamado fundamental, lo mismo también para la región mesoamericana, reconocer a los actores locales, las comunidades, los pueblos, quienes han vivido ahí toda la vida, no solo como quienes son más afectados por todo este modelo extractivista, por esta visión de desarrollo de acumulación para unos pocos, sino como quienes ofrecen oportunidades y posibilidades de salvar esta casa común y el futuro del planeta. Alentar y reconocer cómo, en la relación profunda e íntima con la vida, ellos son quienes mejor cuidan nuestra casa. Y entonces lo que nos pide la encíclica Laudato Si', que es el llamado central de la REPAM, y es el llamado central para esta red eclesial mesoamericana que quieren hacer, es una conversión ecológica. No solo una defensa a ultranza de los territorios, de la casa común, sino una conversión interior, una conversión radical que nos permita tener una opción de futuro. Y entonces entramos a lo que son las llamadas de nuestra Panamazonía, que creo que pueden ayudar a ustedes también a pensar la misión en Mesoamérica. Primero, pensar la Amazonía como un territorio. La Amazonía, de hecho, es un bioma, es un sistema vivo, por donde corren las venas de lo que es la gran cuenca del Amazonas, los ríos que convergen y que se conectan, que dan vida, toda la flora, la fauna, en una gran diversidad y que no entienden de fragmentaciones o de fronteras. Es un sistema vivo, un organismo interconectado, y los propios pueblos indígenas, los pueblos tradicionales, viven ahí traspasando las fronteras políticas, administrativas e incluso eclesiales en función de su propia identidad. Esto nos ayuda a entender cuál es el llamado de las redes eclesiales hoy día. Creo que es una de las invitaciones prioritarias. Tenemos que mirar más allá de las estructuras tradicionales, más allá de las fronteras específicas que se han trazado en tiempos recientes o a partir de sociedades que han trazado un modo de ver, y entender esto como un organismo vivo. La teología de la encarnación y la teología de la creación nos llaman y nos invitan a entender esto como un sistema integrado, de forma que la Panamazonía pasó de ser el patio trasero del planeta, tierra abandonada, tierra baldía, tierra de bárbaros, a ser la plaza central, codiciada y disputada. Hoy son cada vez más los intereses que están pesando sobre este territorio con una mirada de extractivismo, simplemente sacando para provecho de unos pocos y sin ningún tipo de miramiento sobre los impactos que hay sobre la vida de los que ahí habitan. Por eso tenemos que reconocer el llamado de Aparecida, donde nos invita a responder a la creciente agresión que hay sobre nuestros territorios y el medio ambiente, y cómo a las comunidades locales se les deja completamente fuera de la discusión sobre su futuro. De hecho, la REPAM nació en Aparecida. En uno de sus números se establece el llamado concreto a crear una pastoral de conjunto de las iglesias locales en la cuenca del Amazonas para proteger a aquellos que son más vulnerables y también la vida, la biodiversidad de este planeta. Luego se habla específicamente también de todo el tema de la Amazonía como un pulmón del planeta. Como podemos ver, esto tiene todo el sello también del magisterio que Francisco está planteando. Entonces, el llamado a cuidar la casa común,
es urgente y tiene una dimensión de territorio integrado. En ese sentido, pues, vamos a ver que la Panamazonía está integrada por 9 países, cada uno con porciones distintas de nuestra realidad territorial. Por un lado tenemos Bolivia con 6.2%, Perú con 10%, Ecuador 1.5%, Colombia 6.2%, Venezuela 5.8%, las Guyanas, Surinam, las 2 Guyanas y Surinam cerca del 3% y Brasil con el 67% de toda la Panamazonía. Esto ya produce un desafío enorme. No es un solo país, no es una sola estructura, es una suma de realidades que entran en juego y en conexión para poder defender la vida. En ese sentido, tenemos también una perspectiva, listo, es la cuenca hídrica más importante del planeta. 20% del agua potable que existe en el mundo, que no está congelada, se produce en la Amazonía. Y siempre digo, 1 de cada 5 vasos de agua que toma toda persona en el planeta es gracias a la Amazonía. Lo mismo el oxígeno. 20% de todo el oxígeno del planeta se produce en este pulmón. Es de una gran importancia. El corredor biológico mesoamericano también tiene un aporte importantísimo en la captación de dióxido de carbono, en la producción de oxígeno y en esta también sustento de agua y de recursos hídricos para tantas poblaciones. Por eso es imperativo cuidar estos territorios. Pero lo más importante, es un territorio donde habitan 30 y algo millones de personas, de los cuales 3 millones de ellos son pueblos indígenas. Estamos hablando de cerca de 400 pueblos indígenas diversos, que hablan cerca de 240 lenguas distintas y además contando los pueblos en aislamiento voluntario, que son más de 100 y que representan otro sistema de vida, otra manera de vivir y que también quieren tener futuro, que también es nuestro llamado en la opción por los más vulnerables de poder acompañar y cuidar para que puedan tener vida. El problema es que también es la mayor provincia mineral del planeta, recursos petroleros, recursos minerales, recursos genéticos, hídricos. Hoy todos los ojos están puestos en la Amazonía con una mirada de extracción. Lo mismo que está pasando en Centroamérica, quizá en Centroamérica por la extensión territorial, con muchos más fuertes impactos como resultado de la extracción minera y la extracción petrolera y que nos pide una respuesta valiente y firme como iglesia. Es la segunda región geopolítica del planeta, después del Medio Oriente, por los recursos petroleros. La Amazonía es un ámbito también de interés para todas estas instancias ajenas, que lo ven simplemente como el sitio donde pueden sacar todo. Entonces de ahí surge la REPAM. La REPAM se inspira mucho en esta frase del Papa Francisco que dice que la iglesia no está en la Amazonía como quien tiene las maletas listas, preparadas para irse después de explotarla. Ha estado ahí desde el inicio, con obispos, misioneros, religiosos, religiosas, jugándose la vida, y su presencia es determinante para el futuro, igual que es la presencia de cada uno de ustedes en toda la región mesoamericana, para poder precautelar, primero, la vida de los más vulnerados y vulnerables, y por otro lado también ese entorno vital que nos permitirá tener una vida futura. La historia de la REPAM, como ya les decía, se enmarca en varios espacios, encuentros. En el tiempo más reciente se ha hecho a partir de encuentros particulares también que se han dado en sitios como en el propio Ecuador, donde se empezó a dinamizar un proceso. Muy pronto entró en diálogo con Brasil, con Perú, con Bolivia, con Colombia, con Guyana, Venezuela, y poco a poco se está estructurando esta red. Quisiera simplemente presentarles la perspectiva de la red en sus distintos niveles, porque eso es lo que puede ayudarles a ustedes también a pensar la misión de una posible red eclesial mesoamericana. Rasgos concretos que deben de tenerse presentes. Primero, la base de estas redes es el territorio, la encarnación del territorio, los que viven, trabajan y se juegan la vida todos los días en esta realidad, donde hay misioneros, misioneras, religiosos, religiosas, obispos que trabajan en este ámbito. Segundo nivel, un nivel también nacional. A nivel país tenemos que incorporar en las conferencias episcopales una reflexión y una sensibilidad sobre el cuidado de la casa común, sobre la respuesta articulada
sobre un ámbito de misión prioritario, sean conferencias episcopales, conferencias de religiosos y religiosas, cáritas nacionales, todos juntos a partir de la experiencia en territorio, articulados en una proximidad también nacional. Luego el nivel más macro, si se quiere, territorial, que en el caso de REPAM es la Panamazonía y que en su caso es la región mesoamericana. ¿Cuáles son las instancias de iglesias regionales que tienen influencia? Y en este sentido es fundamental que se considere el CELAM con su Departamento de Justicia y Solidaridad, que quiere y está impulsando con gran fuerza tanto la REPAM como la Red Mesoamericana, las cáritas también de la región Centroamérica y México, CAMEX, y las conferencias de religiosos y religiosas de América Latina a través de la CLAR con su grupo específico de justicia, paz e integridad de la creación. Y luego en el nivel más macro, el llamado del Papa Francisco, la encíclica, el nuevo dicasterio sobre el servicio para el desarrollo humano integral, antes Pontificio Consejo Justicia y Paz, y muchas de las congregaciones religiosas trabajando en distintos ámbitos también internacionales y de Naciones Unidas. Es fundamental que para construir esta red mesoamericana se logren identificar todos estos niveles de abajo hacia arriba y se logre ir articulando una propuesta que vaya haciendo sentido, no como una institucionalidad, sino como una plataforma de intercambio de experiencia, de confluencia de capacidades y de perspectivas en común. Siguiente, estas son las prioridades de la REPAM, fruto de diagnóstico, discernimiento, diálogo y escucha permanente con nuestra realidad. Aspiramos que luego de estos talleres sobre Laudato Si, de las perspectivas que se definan en cada país, puedan también reunirse todos los países del corredor biológico mesoamericano para pensar juntos cuáles son las prioridades más urgentes. Para la REPAM ha sido el centro, la espiritualidad encarnada, que son los pueblos indígenas. Aquí, la escucha atenta a los pueblos, sus causas, sus proyectos de vida, encuentros permanentes que se están haciendo donde se define ese modo y ese llamado a ser iglesia con ellos, pueblos indígenas y grupos vulnerables. 4 objetivos, aquí están 3 prioritarios: derechos humanos e incidencia. Hemos estructurado una escuela de defensores de derechos humanos para los actores territoriales que ha logrado llegar, gracias también al CELAM, a tener audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde son los propios líderes locales, con las herramientas recibidas, quienes se representan a sí mismos con su propia voz. Por otro lado, la formación. Se necesita una pastoral adecuada y actualizada para los desafíos de la realidad y que pueda ayudar a responder a todo este modelo extractivista, a todas estas situaciones que ponen en riesgo la vida de los pueblos y las comunidades. ¿Qué pastoral se necesita para responder a esta realidad? Y por último, alternativas al desarrollo, medios de vida, cómo poder tener posibilidades de futuro para los pueblos y comunidades según su realidad y con armonía con el medio ambiente. 3 niveles también de servicio que apoyan a la red. Las redes internacionales no son financiadores, todas estas cáritas europeas de Norteamérica u otras instancias que se suman a la red y que desde su propia realidad suman y empujan la causa por el cuidado de la casa común, y donde toman la referencia de la Panamazonía, pero como lo harán seguramente con el corredor biológico también mesoamericano, como una propia causa. Si no hay un cambio de patrón de consumo en esas realidades, si no hay un cambio de mirada, no habrá ninguna acción en territorio que sea suficiente. Investigación y mapeo, sumando las capacidades de universidades, instancias especializadas. Estamos también haciendo un mapeo detallado de la realidad para comprender muy bien qué es lo que está pasando y brindar herramientas a los agentes pastorales, a los obispos y a los actores para que definan planes de pastoral en función de realidades concretas. Y por último, la comunicación. Creo que algunos de ustedes han conocido los programas radiales de Laudato Si que produjimos, que es un servicio también para la reflexión, que llegue a la gente el llamado Laudato Si, y ahora una serie sobre mártires en la Amazonía, la vida entregada en la Amazonía, que se está trabajando también en esta realidad. Entonces, toda esta experiencia nace fundamentalmente de la presencia amplia, legítima, cercana de nuestra iglesia en todo el territorio.
Sabemos que son tiempos difíciles, cada vez hay menores también elementos, recursos, personas que estén trabajando, las congregaciones, las estructuras. Por eso es todavía más importante. Si bien la Iglesia ha tenido presencias heroicas en estos territorios, en la Amazonía, en Mesoamérica y en general, jugándose la vida y entregándola, necesitamos articular fuerzas. Es imperativo que sumemos esfuerzos, que la mirada más fragmentada, sea por estructura eclesial, sea por carisma, necesitamos tratar de romper con eso. Entonces, algunas pistas que quiero ofrecerles al momento de pensar esta importancia y este llamado ineludible de hacer redes que respondan a los territorios. La primera cuestión es que tenemos que romper con la estructura tradicional de lo político-administrativo. La naturaleza, los pueblos, las comunidades, incluso nuestra identidad, la mesoamericana como la amazónica, rompen y van mucho más allá de las estructuras de las fronteras que se nos han impuesto. Entonces tenemos que fluir mucho más y entender mejor esta dinámica que nos enseñan tanto la naturaleza, los ríos, como los pueblos. Segundo, una ruptura sobre el modelo tradicional también de estructura eclesial. No lo sustituye, lo refuerza. Necesitamos entender que los fenómenos que cruzan nuestra realidad, y en Mesoamérica está claramente los temas de violencia, de narcotráfico, fenómenos migratorios, extractivismo, son comunes en toda la región y que nos hace más fuertes romper con estas como fronteras en aquellos temas donde tenemos elementos en común para trabajar juntos. Esta es la razón prioritaria para poder emprender esta red eclesial mesoamericana, que es urgente y es la motivación prioritaria de donde nace la REPAM. Reconocemos la urgencia de la respuesta conjunta, nuestras fragilidades y fuerzas pequeñas, y desde ahí generamos una plataforma de articulación. Segundo, tenemos que entender el territorio desde sus distintas dimensiones. Ya no basta solamente hacer una mirada fragmentada, tenemos que entender lo antropológico, las personas en su contexto, lo social, las personas en relación con otros y otras, lo cultural, las identidades, la complejidad del proceso histórico también de cada una de los pueblos que ahí viven, lo ecológico como el sistema también de vida, el territorio, la diversidad que nos nutre y por supuesto también lo económico, las alternativas de vida y lo espiritual, la trascendencia y el sentido de vida también de las personas. Lo siguiente, necesitamos reconstruir la historia del territorio y para entender cuáles son las causas estructurales para la realidad que tenemos hoy, las causas estructurales del pecado, las causas que generan las desigualdades tan grandes que estamos viviendo o todos estos fenómenos que tanto daño están haciendo a la realidad. Y luego algunas estructuras también que queremos sugerir y tiene que ver, es para habilitar y potenciar la actoría de los miembros de la iglesia en el territorio, que sientan que pueden recibir herramientas, fuerza, acompañamiento en un ejercicio de plataforma en común para poder conectarse estratégicamente. Segundo, son los equipos encarnados en el territorio, los que están ahí todos los días, los que tienen que ir marcando las pautas. Estos obispos, misioneros, religiosas, religiosos, laicos y laicas que están ahí, hacer un diagnóstico de la realidad para entender qué está pasando, ver cuáles son los elementos en común en todo el territorio y responder juntos donde haya posibilidad. No todos estarán a favor, evidentemente. A algunos les suenan los temas socioambientales como algo ajeno, pero recuerden lo que dice la encíclica: no hay dos crisis, una social y una ambiental. Es una sola crisis socioambiental y necesitamos integrar los esfuerzos con aquellos que quieran sumar. Tercero, esta red tiene que generar servicios específicos, relevantes, adecuados y estratégicos frente a los gritos de la realidad y las urgencias de la realidad que los que están ahí viven todos los días. No puede ser una red de encuentros o solamente de capacitación. Tiene que ser una red que provea de servicios específicos, de herramientas concretas, de intercambio que potencie directamente en la acción territorial todo el trabajo. Tienen que ser redes que articulen con otros territorios o, como hemos llamado, con otras selvas. Es decir, Mesoamérica tiene que integrarse con su propia perspectiva para dialogar también con la red de la Amazonía
y luego con la red de la Cuenca del Congo, que también están haciendo con esta misma perspectiva, y desde ahí trabajar juntos. Así que en ese sentido tenemos que integrar la diversidad, tenemos que potenciar la actoría de la iglesia local, priorizar los temas donde la vida está más amenazada, donde la vida más clama, ceder un poco nuestras perspectivas institucionales que a veces defendemos con tanto celo, para dar lugar a que emerja esa opción por el Cristo encarnado que grita en la realidad, pero también por el que genera y ofrece otras alternativas. Así que estamos muy entusiasmados por lo que está pasando en Mesoamérica. En la REPAM la experiencia no ha sido fácil, es compleja, pero yo siempre he dicho, como secretario, hay dos opciones. Una, emprender y caminar en esta perspectiva de articulación, o dos, seguir completamente fragmentados. Esta segunda opción no es opción. O trabajamos juntos o nos van a seguir aplastando todos estos intereses. Y por otro lado, la invitación del Cristo encarnado nos llama a sumar fuerzas, a encontrar caminos conjuntos, y yo tengo mucha esperanza que la realidad de Mesoamérica va realmente a generar condiciones para una respuesta conjunta ante estos gritos tan profundos. Quiero cerrar simplemente con una frase de Laudato Si, y dice: Dios, que nos convoca a la entrega generosa y a darlo todo, también nos ofrece las fuerzas y la luz que necesitamos para salir adelante. En el corazón de este mundo sigue presente el Señor de la vida, que nos ama tanto. Él no nos abandona, no nos deja solos, porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra, y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos. Alabado seas, mucha suerte en esta búsqueda, y estamos en esta esperanza de trabajar juntos, Red Eclesial Panamazónica, con esta red eclesial mesoamericana, que sin duda nacerá para responder a estos llamados proféticos y a la construcción del reino. Muchas gracias.